la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Queremos dar la bienvenida a todas aquellas personas que se han conectado en streaming y a aquellas que van a ver este webinar en diferido por razones profesionales de horario. Y, bueno, pues destacar que es el segundo webinar con Global Omnium, con un equipo en primera línea a escala europea que ha obtenido premios internacionales en innovación y desarrollo. Y destacar que el tema que nos va a reunir hoy aquí es sostenibilidad y ODS desde empresas valencianas, el caso Global Omnium. Para ello vamos a tener a un gran equipo de especialistas del grupo y yo voy a dar paso a don Jaime Castillo y destacar la involucración y el liderazgo de Jaime Castillo en todo el equipo de I+D+I de Global Omnium. Y destacar también que es el representante institucional de Global Omnium en el Consejo General de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Bueno, pues de currículum profesional de Jaime Castillo, que es muy difícil resumirlo, destacar que es ingeniero superior industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y también farmacéutico. Ha cursado el programa de desarrollo directivo en el Instituto de Estudios Superiores de Empresa, IES, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra. Lleva trabajando 33 años en el sector del agua, que se dice rápido. Primero 3 años en Emasesa, en Sevilla, y después 30 en Aguas de Valencia, grupo que, como sabéis, se redenominó recientemente como Global Omnium. En este grupo, precisamente, en Global Omnium, dirigió hasta 2009 el área que gestionaba sistemas de información, facturación, atención al público y calidad. Desde entonces y hasta 2013 fue el director de la división de servicios con las actividades de contadores, laboratorios, RSU y otros servicios. Desde 2010 tiene a su cargo la I+D+I, como decía al principio, y desde 2013 las relaciones institucionales del grupo, representando a Global Omnium en diferentes fundaciones y asociaciones, por ejemplo, en el Club de Innovación de la Comunidad Valenciana, que está en la Junta Directiva, y ante universidades e institutos tecnológicos. Destacar el compromiso con la ciencia de datos y con la tecnología del grupo Global Omnium. Recientemente, esta misma semana, se destacaba en prensa como Global Omnium y Telefónica van a desplegar 450.000 nuevos contadores inteligentes. Hay facturas también sin papel, que es una actividad dentro de las de responsabilidad social corporativa llevadas a cabo dentro del grupo. Y destacar el liderazgo también de la lectura del COVID-19 en las aguas residuales con un sistema inteligente tecnológico que presentamos el año pasado en otro webinar de la Fundación de Estudios Bursátiles con Global Omnium. Muchísimas gracias, Jaime, por estar aquí y te paso el micro. Muy bien, muchísimas gracias, Isabel. Es siempre un placer cooperar con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Voy a hacer una breve introducción y para eso lo primero entiendo que es hacer un flash sobre lo que es Global Omnium, que es la marca bajo la que operan las empresas participadas de una u otra forma por Aguas de Valencia. Y Aguas de Valencia se estableció el 6 de diciembre de 1890, llevamos casi 131 años, y fundamentalmente se dedica al ciclo del agua urbana. En esa actividad del ciclo del agua urbana estamos presentes en 11 comunidades autónomas, en 3 continentes, y por tener una idea de dimensión, pues en lo que es este ciclo de agua urbana, en la etapa de producción y transporte, producimos agua potable para 2 millones de personas. En la etapa de distribución, de abastecimiento, distribuimos agua para 2,1 millones de personas. En lo que es la recolección o alcantarillado, recogemos el agua usada de 1,1 millones de personas, y lo que es depuración, pues depuramos el agua de 2,8 millones de personas. Todo esto medido con el censo, con lo cual si añadimos los turistas todavía es más, ¿no? En la práctica, como no prestamos los mismos servicios a todos, pues hay 5,3 millones de españoles que están recibiendo alguno de nuestros servicios. Y además, como se comentaba antes, se prestan servicios auxiliares a otros operadores o administraciones que tienen responsabilidades en el ciclo de agua urbana. Somos 2.900 empleados, algo más de 300 millones de cifra de negocio, y también se nos conoce por nuestro hub de innovación, que creció a partir de las experiencias en transformación digital en donde somos punteros, y nuestra spin-off tecnológica hídrica,
que por ejemplo, pues también recientemente ha vendido el gemelo digital que hemos desarrollado a Ciudad de México. Para empezar ya con lo que es el contenido de este webinar, me gustaría hacer una referencia a mi vida personal, y es que en unos momentos en que tuve unas circunstancias duras, pues contacté y acabé asociándome en la asociación llamada Víctor Frank, que es para ayuda en situaciones de sufrimiento extremo, enfermedad y ante la muerte. Y ahí me formé en la logoterapia, que es la filosofía o la psicología o la teoría de Víctor Frank, que utiliza diferentes términos que creo que vienen al caso perfectamente. Primero es la libertad, que es la capacidad que tenemos de elegir entre las opciones que están disponibles para nosotros y que son las que van desde lo que nos es dado y no podemos cambiar a lo que es el alcance de nuestros recursos. Pero esa libertad se debe de ejercer con responsabilidad, que es la capacidad de elegir entre todas esas opciones. Primero, sin evitar el desafío que supone esa elección, en el que, por ejemplo, la empresa no te puedes excusar en que te lo manda tu jefe o no puedes decir que es una práctica general en el sector. Hacerlo de forma consciente, es decir, con conocimiento de causa y consistentemente con nuestra esencia, con lo que es nuestro propósito o nuestra misión, que son términos que en lo que es la ciencia de los negocios, pues últimamente están más en boga, ¿no? Pero ¿cómo se ejerce esa responsabilidad en la empresa? Porque hay que ser conscientes de que efectivamente la responsabilidad es individual, es algo que uno toma una decisión por sí mismo, que te obliga a asumir las consecuencias de esas decisiones. Pero lo cierto es que las organizaciones tienen un comportamiento colectivo y eso está reconocido recientemente por todo lo que es la legislación en compliance, ¿no? Y que además ese comportamiento colectivo y esa responsabilidad colectiva está favorecido, fortalecido y soportado por unas estructuras de mando y por unos procedimientos de trabajo. Entonces surge la duda entre si lo que tenemos que hacer es aplicar una serie de normas o lo que tenemos que hacer es promover una madurez de todas las personas que están en la organización. Y hay otra duda que a mí me gusta, y más estando participando en una actividad de la Fundación, es decir, ¿de dónde está esa responsabilidad? ¿Está antes o después del EBITDA? Es decir, ¿está integrado en las operaciones como algo propio de la actividad de la empresa? ¿O lo vamos a poner después y haremos lo que nos parezca con lo que nos sobre, con un falso concepto de responsabilidad? Bueno, en mi opinión es que es una cuestión de madurez, que es una cuestión que debe estar antes del EBITDA, pero no necesariamente al 100%, ¿vale? También hay que protegerse con todos esos procedimientos que he comentado antes, ¿no? Y que es muy importante el ejemplo que los mandos estén dando y la estructura que tiene la organización. Y en definitiva, como estamos trabajando en la empresa, la cuestión es cómo medir esa responsabilidad. Bueno, ahí surgió el informe de Nuestro Futuro Común que promovió Gro Harlem Brundtland, la ex primera ministra de escandinava, vamos, y a la que yo tuve la suerte de conocer, de tomarme un café en cierta ocasión, una anciana encantadora, ¿no? Y aquí nos definen tres ejes fundamentales de sostenibilidad ambiental, social y financiero, y con la experiencia que tenemos nosotros solamente hay auténtica sostenibilidad si estamos cumpliendo con esos tres ejes. ¿Y cómo lo medimos? Pues precisamente ahí aparecen los ODS, que es lo que se creó con este informe, y una parte importante que me parece sustancial y que no siempre se dice, que además esto ha de hacerse sin dejar a nadie atrás, arrastrando a todos y sin olvidarse de ninguna persona, no solamente de la organización, sino de la sociedad. Así pues, los ODS son una estructura común, una escala global de referencia que podemos utilizar para ver, contrastar cómo es de sostenible es nuestro comportamiento, y en esto pues os vamos a contar cómo lo hacemos en Global Union, y para eso hemos cogido tres impresiones desde tres ámbitos distintos que creo que sí que pueden reflejar en un breve espacio de tiempo qué es lo que estamos haciendo al respecto. Hemos de confesar que por el propósito, por la principal actividad, nuestro objeto social dentro de las empresas de Global Union, pues para nosotros es algo natural. Atraemos talento responsable que está comprometido con el medio ambiente y con la población. Es algo que es un estándar del sector.
y que después de 130 años, pues una reputación nos avala. Y para eso, pues en primer lugar, voy a presentaros a mi compañero Juan Luis Pozo, que es también ingeniero industrial con 31 años de experiencia profesional, que ha ocupado puestos de responsabilidad siendo director para España y Portugal en grandes consultoras mundiales relacionadas con la gestión de riesgos estratégicos, para lo que estamos además certificados nosotros, y actualmente es el director del área de sostenibilidad corporativa en Global Union, ¿vale?, donde se incorporó en el año 2016. Es consultor senior en los campos de desarrollo de proyectos, de adaptación al cambio climático, economía circular, análisis del ciclo de vida, evaluación de la huella de carbono y de las huellas hídricas y ambientales y de cualquier tipo de actividad. Y es miembro de la Water Footprint Network. Ha desarrollado la plataforma GO2 de Smart Sustainability Global Union, que ha permitido, entre otros sitios, convertir a Valencia en la primera ciudad del mundo que certifica la huella de carbono de su actividad turística en 2020, igualmente la primera que certifica su huella hídrica en 2021. Bueno, nos va a hacer su presentación, yo te doy ya el paso y Juan Luis nos va a hablar de la información financiera y del informe de sostenibilidad. Muchas gracias, Juan Luis. Muchísimas gracias, Jaime. Lo primero, darle las gracias a Isabel, a la Fundación y sobre todo darte las gracias a ti, Jaime, por la imagen y reputación que llevas de nuestro grupo y que nos llevas a todos los foros. Por tanto, para nosotros es un placer tremendo pues, poder estar aquí en este, digamos, foro y poder explicar. Yo me reí un poco con la escaleta porque, claro, le hemos dejado la parte buena y la parte, digamos, más interesante a mis dos compañeros que ven después, María Ángeles y a Pepe, y a mí me habéis dejado un poco la parte un poco más compleja de explicar lo que es el informe de información financiera, porque en este caso sería el estado de información no financiera, todo lo que una organización, como tú bien has descrito, Jaime, que me ha gustado muchísimo tus palabras, como tú bien has descrito, cuando una organización que se plantea si esto está antes del EBITDA o después del EBITDA. Ha sido una descripción magnífica, porque es más o menos lo que yo iba, para hacerlo mucho más ameno, para que mis compañeros, además, cuando me vi la escaleta, digo, hay hora para mí, para mis compañeros, si no quiero que se vaya todo el mundo y no los escuchen, que es la parte interesante de la jornada, pues lo voy a hacer súper ameno, súper rápido y sobre todo, bueno, pues mira, lo primero un poco, si me deja pasar la siguiente diapositiva, vamos a ver, le estoy dando aquí al cursor. Así, me deja pasar, bueno, voy a pasar rápido esta parte solamente. Vamos a hablar, en este caso, de un concepto que es realmente lo que tú has dicho, Jaime, que es el compromiso socialmente responsable. Que mucha gente ese compromiso socialmente responsable lo asocia a un criterio que nació en Estados Unidos en los años 50, que era, en este caso, el de inversión socialmente responsable. Pero claro, el único problema que tengo es que el curso va un poquillo lento. Pero, sin embargo, en Europa, en nuestra versión, un poco esa confusión entre conceptos de inversión, y por eso tus palabras han sido súper afortunadas, de inversión y compromiso, pues la verdad es que no es lo mismo. No es lo mismo hablar de inversión que hablar de compromiso, y hay muchísimas organizaciones pues que su tendencia natural pues ha sido siempre verla, en este caso, aquello que era socialmente responsable como una inversión, aunque haya sido dentro del marco de las reglas de transparencia y de buen gobierno. En ese sentido, perdóname que va un poco lento la diapositiva cuando lo doy pasar, en ese sentido, a partir del segundo decenio del siglo XXI, es cuando, es decir, los años 2010-2020 que acabamos de terminar, es cuando empezamos a hablar un concepto diferente de transparencia, y si antes la inversión socialmente responsable, pues la entendíamos como que además de serlo hay que parecerlo, y vamos a dejarlo en ese paradigma clásico de la mujer del César, pues ese paradigma, por fortuna, por desgracia, se ha transformado, yo entiendo que por fortuna, se ha transformado, como bien ha apuntado Jaime con el EBITDA, se ha transformado en que además de serlo y parecerlo, hay que merecerlo. Hoy en día, por fortuna o por desgracia, las organizaciones no hacemos una inversión socialmente responsable. Tenemos un compromiso socialmente responsable, o tenemos que tener un compromiso socialmente responsable. Le vuelvo al cursor, a ver si... Y aquí es donde aparece la palabra merecer, requiere que esa aprobación de eso que es la palabra inversión, que debe transformarse paulatinamente en esa otra palabra que es compromiso, un compromiso real y tangible, que es lo que la sociedad pide, lo que la sociedad demanda,
ese antes o después del EBITDA, como bien ha apuntado en este caso Jaime, pues te están diciendo de alguna manera que transforme esa visión, digamos, consolidada de transparencia por la publicación de sus informes de sostenibilidad, todas las organizaciones. Y cuando vamos a hablar ahora de leer que las dos últimas diapositivas, por eso lo he hecho queriendo, hecha para hacerlo más ameno, que va a hablar de lo que es un informe de información financiera o un informe de sostenibilidad, que muchísimas organizaciones pues lo están preparando, saben lo que es y lo han hecho todas. Pero el concepto real era que hasta no hace muchos años las organizaciones asumían o de alguna forma afrontaban este problema como que yo tenía que tener una transparencia por la publicación del informe de sostenibilidad, que yo como organización me veía obligado, aunque fuera dentro de mis compromisos de transparencia, buen gobierno, pero yo me veía obligado pues a decir qué es lo que estaba haciendo. Yo me veía obligado en esa descripción que ha hecho Jaime magníficamente por mi responsabilidad, yo escogía dónde lo pongo, después de la vida porque tenemos que hacer una serie de cuestiones o ya de poco progresivamente como organización esa transparencia no es en la publicación de un informe, sino en la publicación de unos resultados, de unas acciones, de unas actuaciones en materia de responsabilidad social. Como bien va a apuntar Pepe luego, como también va a explicar María Ángeles, pues desgraciada o afortunadamente, por fortuna para nosotros, por lo menos lo entendemos así, las organizaciones, estamos viendo que esa parte tenemos que tenerla antes de la vista, como bien decía Jaime, tenemos que tener antes de la vista, pues, cuáles son nuestras acciones, cuáles son nuestras actuaciones, qué es lo que estamos midiendo y por qué lo estamos midiendo y cómo lo vamos a medir. Vamos a darle otra vez aquí al cursor para que no vaya. Y en clave empresarial, muchas organizaciones han considerado el informe de información no financiera o en este caso la publicación de lo que sería pues una memoria de sostenibilidad como una obligación legal que provoca la necesidad de realizar una transformación interna por una serie de cambios, que ahora nos piden una serie de información. El informe del Estado de Información No Financiera, las organizaciones que están sujetas a la Ley 11/2018, pues tienen una serie de cambios muy importantes en la forma de reportar, en la forma de la profundidad de esa información, pero realmente no nos queremos o no nos debemos de quedar en que eso es una obligación legal que tenemos que, digamos, explicar qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Vamos a ver realmente qué es nuestro compromiso y cuál es nuestro compromiso. ¿Por qué? Pues mira, pues por dos motivos, porque, y esto es muy típico de los países latinos, o tenemos la cultura, desgraciadamente, la cultura del palo de la zanahoria. Desgraciadamente, en los países latinos, pues funcionamos mucho por la cultura del palo, nos obligan y por lo tanto, como nos están obligando, pues tenemos que hacerlo. Pero en los últimos años esto ha provocado un efecto dominó considerable que va a irse acrecentando en los próximos años, donde los fondos de inversión, las entidades bancarias, pues han tenido que cambiar por una exigencia social su formato de financiación sostenible. Ese formato de financiación sostenible, pues es sencillamente que ya no es una cuestión de que yo tenga una memoria de sostenibilidad, yo publique mi informe, mi estado de información financiera. Yo tengo ya un problema que es que yo tengo que acudir a una serie de mercados donde se valora considerablemente esa realidad de si está antes del EBITDA o está después del EBITDA, provocando con ello un efecto dominó sobre la importancia pues, del informe de información no financiera o del informe de sostenibilidad. Ya hay muchas organizaciones, que sean grandes, pequeñas, sean del tamaño que sea, tienen que cumplir con una serie de requisitos. Primero porque cuando vayan a una entidad bancaria se los van a exigir esos requisitos. Y en ese sentido, le vuelvo a dar aquí, en inversión sostenible, el enfoque que se utiliza mundialmente es que las entidades financieras buscan lo mejor de cada categoría. El best in class, que supone invertir en las empresas que se sitúan a la cabeza de su sector en términos de cumplimiento de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Bueno, pues eso por decirlo de una forma práctica, no es que lo vayamos a reflejar en un informe de información financiera, que somos magníficos, que como organización estamos súper comprometidos, no, es que como muy bien van a explicar María Ángeles y como muy bien va a explicar en el caso Pepe, María Ángeles desde el punto de vista de qué podemos aportar a la sociedad con todos esos proyectos que estamos desarrollando, cómo podemos aportar valor añadido a la sociedad y Pepe cómo lo va
lo va a explicar desde el punto de vista de que cómo de verdad nos autoevaluamos para demostrar que nuestro compromiso es cierto y que nuestro compromiso está dentro de ese margen, como bien ha apuntado Jaime antes de Levita, pues nosotros tenemos que aspirar, todo el mundo tenemos que aspirar a ser el best in class de nuestra actividad, pero el best in class única y exclusivamente, primero por compromiso social, pero sobre todo también por compromiso con nuestra propia organización desde el punto de vista de supervivencia de la organización. La organización que nos adquiera un compromiso socialmente responsable no va a seguir en este juego, no va a poder seguir en este juego, porque y el no asumir ese compromiso no significa que la organización esté de espalda a la realidad, significa que muchas organizaciones creen todavía o siguen entendiendo todavía que esto es una obligación legal el publicar una memoria o el publicar un documento. Bueno, y ya por terminar, para ser rápido y dejar a mis compañeros y no haber aburrido a todas las personas que están escuchando, pues explicar lo que cuando se habla del estado de información no financiera, bueno, pues es una obligación que se derivó de la Ley 11/2018, que además cuando en el día 30 de diciembre en su publicación en el BOE, el día siguiente, solamente una vez publicada, pues ya tenía carácter retroactivo para todo el año 2018 y que obligaban en ese momento pues que a una serie de entidades, a una serie de corporaciones, pues que no solamente tenían que tener una memoria de sostenibilidad, sino que esa memoria de sostenibilidad se tenía que ajustar a un montón de requisitos de transparencia y de demostración de ese compromiso socialmente responsable. En un primer momento, bueno, pues adquiría que tuvieras que tener, pues, o era una entidad de interés público, por ejemplo, en la gestión del ciclo del agua, como nos toca a nosotros, somos una entidad de interés público en ese sentido, o cualquier otra entidad que también nos aplicaba en ese caso, porque tuviese alguno de estos requisitos que cumpliese, porque tenía activos por más de 20 millones, o tuviera una cifra de negocio superior a 40 millones, o una plantilla media que inicialmente estaban 500 trabajadores, pero que ahora a partir del ejercicio 2021 son 250 trabajadores. Pero independientemente del concepto de a quién le aplica o no le aplica, lo que es una realidad es que el informe de sostenibilidad, la información que estamos hablando aquí, le aplica a todas las organizaciones a vida y por haber, porque todas las organizaciones tienen que ser el best in class y se lo van a exigir en este caso, se lo van a exigir sus clientes, se lo va a exigir la sociedad y sobre todo también, por fortuna, por desgracia, se lo va a exigir las entidades financieras cuando se acerquen a solicitar cualquier tipo de financiación, porque las entidades financieras ya están obligadas por la sociedad a financiar única y exclusivamente a aquellos proyectos que realmente son organizaciones que tienen un compromiso social, digamos, responsable. Y por terminar, solamente ya, y dejar a mis compañeros, pues cuando lo que quería terminar un poco, desde el punto de vista de que también se puede crear una mala percepción cuando alguien dice, por fortuna, por eso de la cultura del palo y la zanahoria, por fortuna a mí no me toca porque no estoy en esos umbrales. Bueno, no está en esos umbrales, no te toca porque no está en esos umbrales, pero desgraciada o afortunadamente yo sigo pensando desde un punto de vista profesional que es afortunadamente el desempeño ambiental es si tú tienes un requisito ineludible para obtener financiación en al menos 2 líneas de actuación cumplimiento. Hay que demostrar el desempeño ambiental, ya va a ser una obligación calcular, certificar y registrar la huella de carbono de cualquier actividad, va a ser una obligación calcular o al menos cuantificar y delimitar la huella hídrica de los productos o servicios que se desarrollan y realizar una declaración ambiental que puede ser cumplir con unas determinadas normas, con unos determinados estándares, pero esto ya cuando alguien va, yo me sorprendo con muchos compañeros de otras actividades que me piden ayuda muchas veces, que me preguntan, me consultan y me dicen, oye, es que el banco me ha pedido para un proyecto absurdo que estoy preparando. No, absurdo no. El proyecto absurdo será para ti, pero para el banco, por desgracia, busca el best in class. Y si tú no estás en el best in class porque sus accionistas se lo están pidiendo, pues no vas a entrar. El best in class no es que tú seas el número 1, es que tú cumplas con unos estándares y finalmente, pues también le estaban pidiendo cosas que se sorprendía, que le pedían un montón de cosas relacionadas con la ética, con la integridad y la gobernanza. Y me llamaba y se echaba las manos a la cabeza como el que comenta, y para un proyecto de este tipo me van a pedir todo esto. Pues sí, te van a pedir que tu organización tenga unos valores, tenga unos principios y tenga unos estándares y unas normas de conducta, como bien explicaba Jaime, desde el punto de vista de un compliance de organización que será más o menos extenso, pero te van a pedir, oiga, usted como organización, ¿qué tiene que dejar de tener? Porque yo tengo que valorarlo dentro de mi capacidad de financiación. Y por lo tanto, yo termino solamente dando las gracias de nuevo, tanto a Jaime sobre todo por esta grandísima oportunidad como a la Fundación, pero termino diciendo lo que quería decir que se apunta.
las organizaciones con un compromiso socialmente responsable son aquellas que se plantean, como bien ha dicho Jaime, que lo ha apuntado muy bien, esa capacidad de decidir, se plantean dónde está mi compromiso, antes del EBITDA o después. Y como bien, mi compromiso no tiene por qué estar totalmente antes del EBITDA, pero desde luego tiene que tener que merecer que mi parte de mi compromiso está demostrado que estaba intrínseco en mi ADN y que yo me he comprometido como organización. Y muchísimas gracias, y haciendo de paso rápido a mis compañeros para que puedan ellos. Jaime, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Luis. Ha sido francamente muy interesante y clarificador y bonito de ver, siendo un tema que podía resultar muy árido si nos empezábamos a meter en los entresijos del informe no financiero, etcétera. Yo destacaría, creo que puede interesar a la audiencia, el hecho o la reflexión que oí de Peter Simon, que es el gerente del CEO de Anglian Water. En Inglaterra, las empresas del ciclo del agua urbana son privadas, son regionales, tienen contratos a largo plazo, están sometidos a un regulador que les marca unas condiciones de cumplimiento de unos indicadores de desempeño muy fuertes y en general son propiedad de fondos de inversiones, de fondos de pensiones. Entonces igual pues son uno de los accionistas es el fondo de pensiones de los maestros de Australia, cosas de ese tipo y tal, ¿no? Entonces Peter Simon, dentro de su reflexión, dijo, bueno, yo voy haciendo mi informe financiero, voy demostrando que estoy cumpliendo unos objetivos de rentabilidad, pero eso para la propiedad de mi empresa puede no ser suficiente. Y entonces empezó a desarrollar desde hace bastante tiempo un informe no financiero que acabó integrando también con el informe financiero muy profundo, razonado, implicado con su organización, porque fue consciente de que eso era una garantía de solvencia futura de su empresa frente a sus accionistas. Y bueno, eso con el Brexit y tal, que ha acabado aislando de alguna forma un poco a Reino Unido, pues le ha dado una oportunidad porque ha aparecido una iniciativa del gobierno y de la corona inglesa que se llama Terra Natura, que ofrece financiación más barata a las empresas que cumplen unos determinados requisitos. Y claro, pues estos han entrado directo al fondo por su capacidad de demostrar y de llevar demostrando varios años que están cumpliendo y que lo tienen en su ADN. Muy bien, y ahora vamos a pasar al segundo flash, a la segunda imagen, sobre cómo los ODS son utilizados como criterio en la gestión de I+D+I, que lo va a presentar María Ángeles Serrano, que es la responsable del departamento de I+D+I en Global Union. María Ángeles es licenciada en Matemáticas por la Universidad de Valencia, ha realizado estudios de posgrado en Gestión y Control de la Calidad y en Gestión Estratégica e Innovación en la Universidad Politécnica de Valencia. Y tiene 15 años de experiencia en Global Union, inicialmente como responsable del sistema de gestión de la calidad y desde 2010 como responsable del departamento de I+D+I del grupo, cuya función es la coordinación de la actividad de I+D en la organización, ya que la I+D se realiza en las áreas operacionales del grupo, ¿no? Y sin más, María Ángeles, pues puedes empezar con tu exposición. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Jaime, por la presentación. En primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a esta sesión. En mi caso, ahora veo ya la presentación, va a ir relacionada con los ODS y su relación con los proyectos de I+D+I y con la gestión que hacemos en el grupo de la innovación. Como bien ha dicho Jaime en su presentación inicial, Global Omnium es un grupo empresarial con más de 130 años de experiencia y desde sus inicios hasta la actualidad el esfuerzo por la mejora continua siempre ha estado en el ADN de las personas que forman parte de la organización. Y en ese esfuerzo por avanzar en la mejora continua es como surge de manera natural los procesos de innovación en Global Omnium.
buscando nuevas ideas, proponiendo soluciones a los retos que se nos iban marcando, y a partir de ahí la innovación pasó a ser el motor de la organización. De hecho, fuimos pioneros en la implantación del sistema de gestión de I+D+I en el grupo, y siendo uno de las primeras empresas del sector del agua en implantar un sistema de gestión de la I+D+I, y de esta manera poníamos de manifiesto que la innovación en nuestro grupo había pasado a ser una prioridad. El sistema de gestión de I+D+I que tenemos implantado en Global Omnium sirve de guía para todo nuestro desarrollo innovador. Y tenemos un marco que es la estrategia de I+D+I, en donde quería detenerme un poco más en detalle para repasar los 5 pilares que la conforman. En primer lugar, la creación de alianzas tecnológicas con los principales organismos de investigación del entorno. Global Omnium hace un esfuerzo por estar siempre colaborando con universidades, centros tecnológicos, en actividades de I+D+I. También por potenciar las capacidades del personal de la organización, que sería el segundo pilar de nuestra estrategia de I+D+I. De hecho, actualmente tenemos varias personas desarrollándose profesionalmente dentro de la organización en materia de I+D+I y haciendo sus tesis doctorales en tecnologías relacionadas con la gestión del agua. También María Ángeles, perdona, se te oye un poco bajito. ¿Puedes hablar más fuerte? Sí, es que claro. se te oye un poco bajito. Ahora mejor. Mejor ahora, pues me acerco más. Sí. Muy bien. Bueno, pues otro de los pilares, gracias. Otro de los pilares de nuestra estrategia de I+D+I es la cooperación con administraciones, con clientes, y el fomentar la promoción de iniciativas para el desarrollo tecnológico en el sector. Así formamos parte de las principales asociaciones sectoriales y contribuimos en los grupos de innovación y los grupos de desarrollo tecnológico dentro de estas asociaciones. Y como último pilar, no porque sea menos importante, sino porque es donde me quería centrar más, ya que esta estrategia de I+D+I la desarrollamos hace ya algunos años, como he dicho, y es el desarrollo de nuevas tecnologías para promover la sostenibilidad de los servicios prestados. Efectivamente, en todos nuestros procesos de innovación, la sostenibilidad está muy presente en todas sus vertientes. Desde la perspectiva ambiental, porque gestionamos un recurso como es el agua, un recurso muy valioso, y en el que nos gusta considerarnos como aliados de la naturaleza y no usuarios de esta. También desde la perspectiva social, el agua es un bien de primera necesidad y que tiene que ser accesible y con garantías de calidad. Desde la perspectiva económica, como también se comentaba, porque tenemos que gestionar instalaciones que han de perdurar en el tiempo. En esta imagen se ve la potabilizadora de la presa cuando empezó a construirse allá por 1845. Actualmente es la planta de tratamiento de agua potable más antigua de Europa y que sigue en operación, dando servicio a Valencia y a toda su área metropolitana, y con las últimas tecnologías siempre implantándose y mejorando en sus procesos. Es por tanto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible están siempre marcando nuestras actividades de I+D+I. Quería poner algún ejemplo, por ejemplo, en la selección de ideas. Lamentablemente no podemos, nuestra capacidad no es ilimitada y no podemos poner en práctica todas las ideas o todos los proyectos que nos gustaría desarrollar. Por tanto, necesitamos poner criterios, y uno de esos criterios es la alineación de las ideas propuestas al Comité de I+D+I con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible también nos sirven para evaluar las capacidades, ¿no?, los beneficios que nos van a reportar esos proyectos de I+D y poder medir el impacto de sus resultados, así como la difusión posterior de estos proyectos.
Y por ir avanzando un poco en la presentación, como lo mejor probablemente es ver ejemplos concretos, me gustaría hacer un recorrido por algunos de los proyectos de I+D+I que tenemos actualmente en desarrollo dentro del grupo y cómo estos se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible y contribuyen a la consecución de sus metas. El primer proyecto que os quería comentar es el proyecto ScanWater. Está financiado en el marco de la convocatoria Eureka bilateral con España y Chile, y lo que se pretende en este proyecto es monitorizar las masas de agua superficial para predecir la presencia de contaminantes y avanzarnos mediante los sistemas de apoyo a la toma de decisión a optimizar los procesos de potabilización. Este proyecto contribuye claramente al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 de salud y bienestar, como es la reducción de amenazas microbiológicas, físicas o químicas en el agua potable. También contribuye al ODS 6 porque mejora la calidad del agua y reduce la contaminación de esta. También contribuye al objetivo 13 en cuanto a la resiliencia de los abastecimientos ante riesgos relacionados con el clima, o al 17 de alianzas para lograr los objetivos, puesto que es una cooperación con Chile. En el repaso que voy a hacer de proyectos, evidentemente no puedo nombrar todos los proyectos que estamos llevando a cabo actualmente porque son numerosos, y tampoco nombrar todos los objetivos. Se ha extraído un poco una representación de aquellos que se querían trasladar. Otro de los proyectos que tenemos ahora en marcha es Life Renature World, financiado en el marco del programa LIFE de la Comisión Europea. En este proyecto el objetivo es disponer de agua recuperada de los efluentes de las EDARs mediante combinación de soluciones basadas en la naturaleza y residuos industriales, con el fin de producir un recurso hídrico de calidad que sea apto para usos ambientales como humedales y conservación de humedales. En este proyecto claramente se está contribuyendo a proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, que es una de las metas del objetivo 6. También al objetivo 11 de comunidades sostenibles, haciendo un uso sostenible de recursos para la mitigación y adaptación al cambio climático, o al objetivo 12 de producción y consumo responsable, puesto que se reduce la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. En este sentido, remarcar que los sustratos que utilizamos en los humedales artificiales para mejorar la calidad de estas aguas efluentes de las EDAR son residuos de otros procesos del ciclo integral del agua, como es la potabilización. Otro de los objetivos al que estaremos contribuyendo en este proyecto es al uso sostenible de los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan. Otro de los proyectos que tenemos ahora mismo en marcha es LIFE Ecodigestión 2.0, también financiado por el programa LIFE. Y en este proyecto lo que se pretende es escalar una tecnología para control y automatización de la codigestión en las plantas de tratamiento de aguas residuales para producir energía renovable como es el biogás, mediante la codigestión de los fangos de depuración y otros sustratos obtenidos de residuos de empresas o de industrias de otros sectores. En este caso, claramente se contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, porque aumenta la proporción de energía renovable que se está utilizando en las fuentes energéticas. También contribuimos a la adopción de tecnologías y procesos limpios ambientalmente racionales, alineados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9. De nuevo, reduciendo el impacto ambiental y poniendo especial atención a la gestión de los desechos, contribuyendo al objetivo 11 de comunidades sostenibles y al 12 de nuevo por la recuperación de residuos y valorización de estos. Otro proyecto LIFE que tenemos ahora mismo en marcha es LIFE Safety Water, y en este proyecto el objetivo principal es validar una tecnología que permite la producción de agua potable eliminando los productos químicos en los procesos y sustituyéndolos por otros polímeros de origen natural.
En este caso, se está contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, porque eliminamos los químicos en los procesos. También el lema del proyecto es agua limpia para la vida, si consultáis su web, porque efectivamente mejora la calidad del agua y reduce la contaminación. De nuevo, se adoptan tecnologías y procesos ambientalmente más racionales y hacemos un uso eficiente de los recursos para adaptarnos al cambio climático. Otro de los proyectos que actualmente tenemos en desarrollo es el proyecto Carboagua. Está financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación y lo que se pretende en este proyecto es valorizar residuos de carbón activo granular generados en los procesos de potabilización para utilizarlos como carbocatalizadores en otros procesos dentro del ciclo integral del agua, como pudiera ser el pretratamiento de oxidación en aguas superficiales o los procesos de depuración de aguas industriales o urbanas. En este caso, estamos contribuyendo de nuevo al objetivo 3, disminuyendo los riesgos microbiológicos y fisicoquímicos del tratamiento del agua potable. También contribuimos al objetivo 6, mejorando la calidad del agua y reduciendo la contaminación, minimizando emisión de productos químicos y materiales peligrosos. También al objetivo 9, adoptando tecnologías ambientalmente más sostenibles y racionales, y reduciendo la generación de desechos porque de nuevo reutilizamos y valorizamos residuos de otros procesos dentro del ciclo integral del agua. Por último, el proyecto CAPMAN, que es el desarrollo del compostaje agregado de plásticos mediante la adición de microorganismos. Es un proyecto también financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación y el objetivo en este proyecto es acelerar los procesos de degradación de materiales plásticos en un entorno de compostaje y además eliminar los microplásticos en los lodos de depuración, lo que permite hacer una gestión más sostenible de estos y su aplicación como sustrato orgánico. En este caso estamos incidiendo en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 porque aplicamos prácticas agrícolas resilientes, mejorando progresivamente la calidad del suelo y de la tierra. Con estos compost estamos mejorando la calidad para la agricultura. La adopción de tecnologías de nuevo y procesos limpios y ambientalmente más sostenibles y más racionales. De nuevo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, porque reducimos y hacemos un reciclado y reutilización de residuos en el proceso de compostaje, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 de la vida de los ecosistemas terrestres, puesto que se rehabilitan las tierras, los suelos degradados. Estos compost sirven para lograr que la degradación neutra, o sea, lograr la reducción neutra del suelo. En definitiva, el desarrollo de estas tecnologías que antes comentábamos, ¿no?, que era una de los pilares de nuestra estrategia de I+D+I, se demuestra claramente que en nuestros proyectos de I+D los objetivos de desarrollo sostenible y la sostenibilidad es una realidad, y a partir de ahí Global Omnium piensa que la innovación es parte fundamental para la sostenibilidad de sus procesos, y por eso pues bueno, continuamos en esa dirección y avanzamos siempre en una innovación con las miras puestas siempre en la sostenibilidad de estos proyectos y de estas soluciones. Por mi parte es todo, muchas gracias. Espero no haberme alargado demasiado. Muchísimas gracias, María Ángeles. Ha sido muy interesante. A mí me gustaría resaltar como conclusión de tu exposición en cómo los ODS son utilizados como un ejemplo de medida desde la selección de la idea hasta la evaluación de los resultados de los proyectos de I+D+I. También la idea de que la naturaleza es nuestro socio, no un proveedor de recursos que usamos para coger lo que queremos y para tirar lo que nos sobra. Lo curioso es que cuando se ha hecho esta reflexión sobre cómo ser más consistente, más consecuente con nuestro propósito, con nuestra misión y con las circunstancias en las que nos movemos, pues esto nos acaba deparando una serie de ventajas. Por ejemplo, cuando empezamos con las ideas de ScanWater hace ya años, no podíamos imaginarnos que luego, cuando surgiera
el COVID y nos viniera los proyectos de Next Generation EU, pues iba a aparecer como principal línea de trabajo del Ministerio de Transformación Ecológica y Medio Ambiente, etcétera, la protección de los cauces, que son precisamente algo que estamos haciendo con ScanWater y que estamos haciendo con el Renatur Water. Es decir, atendiendo a esos compromisos, a esa responsabilidad que hemos cogido después de una reflexión, nos anticipamos a las tendencias que van a venir, ¿vale? Y para terminar con estas exposiciones vamos a ver cómo ya en una respuesta rápida y en un resultado muy útil para la sociedad, el cumplimiento de los ODS nos ha permitido, pues, uno de los ejemplos del cumplimiento de los ODS ha sido el programa de detección y rastreo del COVID. Y para eso nos lo va a contar Pepe Sierra, que es el coordinador de nuestra revista Agua. Pepe cuenta con una dilatada trayectoria periodística, ha sido corresponsal de los diarios Levante y Noticias del Día en Requena, y comenzó su andadura profesional como fundador y primer director de la emisora cultural Radio de Requena FM en el año 1984. Y luego pasó a ser un redactor especialista en medio ambiente en el Levante el Mercantil Valenciano, donde ingresó en 1988. Durante 2 años, del 90 al 92, ejerció como corresponsal de La Vanguardia de Barcelona en Valencia, aunque su trayectoria profesional está vinculada al diario Levante el Mercantil Valenciano como redactor especialista en medio ambiente, como he dicho, medio ambiente, agua y energía, en la redacción central de Valencia desde el año 88 hasta el 2018. Desde febrero de 2019 es el director de la revista Agua, que está centrada en el agua, en el territorio y en el medio ambiente, una revista que publica Global Omnium Medio Ambiente. Es coordinador de la Agenda 2030 y de la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Global Omnium. Muchísimas gracias, Pepe, y cuando quieras. Hola, gracias a ti, Jaime, como siempre, por esta presentación. Gracias a la Fundación, que efectivamente pues, estamos ahí en el ODS 17, pero vamos, a tope y ya con 2 actos en casi, yo diría que en menos de un año. Bien, yo os voy a contar a las personas que, digamos, ajenas a Global Omnium, pues cómo hemos gestionado ese proceso de incorporación de los ODS, que en realidad, y como os contaré más tarde, no ha habido que incorporarlos. Estaban ahí, lo que pasa es que no estaban con ese nombre o no estaban, digamos, con ese marco que da la Agenda 2030, pero luego los ODS estaban dentro de Global Omnium cuando yo llegué, que soy el último en incorporarme a este gran equipo. Vamos a pasar esta porque ya habéis hablado de qué es la compañía hoy, ¿verdad? Pero bueno, pues nos remontamos a febrero de 2019, que es cuando empezamos a trabajar en la idea, o al menos empecé yo a trabajar en la idea de incorporar los ODS en aquellos lugares de la empresa donde no se hubiera oído hablar de ellos, de incorporarlos también como una especie de guía o marco referencial en el cual encuadrar toda la gran actividad que se estaba desarrollando en materia de responsabilidad social corporativa, y fuimos dando pasos paulatinamente. En septiembre del 19 formalizamos nuestro compromiso ingresando en la red española del Pacto Mundial y, digamos, aprovechando los recursos que nos facilitaban para guiarnos en el proceso. Y en noviembre del 2019, pues hicimos a través de encuestas, a través de un llamamiento a departamentos como el +D+I, con la ayuda de Luis Pozo y de su grupo, ¿verdad?, de su dirección de sostenibilidad, pues hicimos una petición a los trabajadores, al personal de la empresa, un poco para que nos contara qué estábamos haciendo o qué estaban haciendo en sus departamentos que tuviera, digamos, un encaje con la sostenibilidad entendida como, bien se ha comentado antes, dentro del ámbito social, la responsabilidad medioambiental y la responsabilidad económica. La verdad es que hubo una respuesta, yo diría que fantástica.
más de 116 personas que os aseguro que para mí es un hito, porque a veces pues cuesta mucho arrancar, pero hubo un deseo de participar que quedó patente desde el primer momento y de colaborar. Y ahí nos encontramos pues, porque estábamos ya, sin, digamos, todavía haber dado el paso formal de incorporarnos al Pacto Mundial y de comprometernos al logro de la Agenda 2030, ¿verdad? El cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues estábamos con que teníamos pues, más de 100 acciones en marcha o en un año, en las que, digamos, no había que ser, vamos, que incluso mirándolo con un prisma ciertamente estricto, pero realmente eran 100 acciones que tenían un impacto positivo sobre los objetivos de desarrollo sostenible y que estábamos desarrollando acciones pues que prácticamente estaban vinculadas a la totalidad de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, fruto un poco de aquella investigación, de aquella auditoría que hicimos interna, pues fue, como digo, la aparición de más de un centenar de iniciativas que recogimos en este documento, en el que efectivamente pues tenemos casos, tenemos proyectos, tenemos acuerdos con instituciones que tienen un impacto sobre los 17 ODS, y además de tipo muy variado, ¿verdad? Y algunos, pues yo creo que de gran calado. Fue para mí, claro que venía de fuera, pues la verdad es que fue un verdadero descubrimiento y un poco nos tranquilizó, ¿verdad? En el sentido de que estábamos en la buena senda, estábamos haciendo las cosas bien. Los ODS estaban ahí, digamos, en el ADN, en el día a día de la empresa y de sus departamentos. Y bueno, pues, ¿qué hacíamos en ese momento? ¿Cuáles eran los siguientes pasos, ¿no? que debíamos de dar? La verdad es que después de ese subidón de comprobar que estábamos haciendo muchas cosas, pues nos llegó un poco la reflexión que ha apuntado ya también Juan Luis Pozo, es que no basta con esto, no basta con decir que estamos haciendo las cosas bien, que estamos cumpliendo con algunos ODS, sino que hay que avanzar, hay que comprometerse, hay que cuantificar ese cumplimiento y además hay que reportar y hay que comunicarlo pues, tanto a nuestros grupos de interés como yo creo que a la sociedad general. Bueno, pues vimos que efectivamente pues, en muchas empresas pues, se escogían unos ODS ya en función de lo que ya estaban haciendo. La verdad es que esa tentación, pues digamos que la tuvimos. Se incorpora a la memoria de sostenibilidad y ya estamos, o es suficiente. Nosotros queríamos que debíamos dar un paso más, deberíamos de profundizar, medir los impactos positivos y negativos en las áreas clave de la actividad que desarrollamos y vincularlo con los ODS y con la Agenda 30. Por eso iniciamos de nuevo un proceso interno que fue el de buscar qué problemas son más importantes para el futuro de la empresa en términos de riesgos y también de oportunidades, como luego veremos, y a partir de ese momento establecer los ODS prioritarios. Hemos seguido un esquema clásico, ¿no? Que es el que nos recomienda el Pacto Mundial. Uno, conocer los ODS, yo creo que es importantísimo. La verdad es que, insisto, había un grado de conocimiento ya muy elevado dentro de la compañía respecto a qué son los ODS y antes no nos lo han explicado María Ángeles. Ellos ya estaban haciendo su estrategia, ¿verdad? De I+I+I, pues estaba perfectamente alineada con los ODS, pero bueno, había otros departamentos donde a lo mejor no habían llegado y iniciamos esa campaña de
de darlos a conocer, de recibir formación y el proceso para definir los ODS prioritarios, pero desde el punto de vista o con esos criterios que os he comentado antes. Es decir, no vamos a coger lo que ya estamos haciendo y vamos a decir, mira, esto es prioritario para nosotros. No, queríamos hacer un proceso, digamos, de debate, de profundo y ya digo, no solo lo positivo, sino también ver qué impactos negativos tiene la compañía y elegir esos ODS prioritarios un poco pues, también para paliar las posibles consecuencias de esa actividad. Estamos en ese proceso, bueno, pues también aquí nos ha afectado la pandemia. Hemos conseguido, pues, con la colaboración del Departamento de Sostenibilidad de Juan Luis, pues hemos conseguido más o menos un consenso también que hemos recibido muchísimas aportaciones de muchísima gente dentro de la compañía, un consenso sobre qué ODS deben de ser prioritarios. Y estamos en la fase, ¿verdad?, muy importantísima y que realmente yo creo que es la que determina el compromiso, la responsabilidad de la empresa con su entorno. Estamos en la fase de establecer unas metas, unos indicadores. Entre otras cosas porque dentro del compromiso que uno adquiere cuando ingresa en el Pacto Mundial es comunicar y reportar, es decir, contarle al mundo, contarle a tus grupos de interés qué estás haciendo y si estás realmente cumpliendo con esos compromisos que has adquirido. Nosotros estamos todavía un poco en esa fase, aunque algunas las hemos adelantado, algunas, por ejemplo, la de comunicar y reportar, pues gracias al trabajo del Departamento de Sostenibilidad de Juan Luis, pues ya tenemos depositando en el Pacto Mundial nuestro primer informe en el que explicamos y hacemos público los avances y nuestros compromisos con los ODS. Hemos llegado, digamos, a un consenso. Esto es un trabajo previo, es decir, todavía queremos que esta definición de los ODS que consideramos prioritarios participen nuestros grupos de interés. Por lo tanto, digamos que vamos a poner en su conocimiento y vamos a articular algunos mecanismos en los próximos meses para que recibamos esa contribución, esa visión de nuestros grupos de interés. Pero bueno, ahí estamos y en unos ODS que en principio creemos que son prioritarios. Obviamente, de agua limpia y saneamiento está en nuestros orígenes y entendemos que hay que seguir prestando atención preferente a todas las metas de este ODS, pues porque son los que nos van a permitir mantener la compañía como un referente internacional en el abastecimiento y la gestión integral del agua. Nuestro compromiso, el ODS 8, nuestro compromiso con el entorno social en el que operamos y respeto por el medio ambiente y, por supuesto, como objetivo incrementar el impacto social, económico y medioambiental positivo que genera Global Omnium. Bueno, esto María Ángeles ya lo ha explicado, estamos ahí con el I+D+I pues desde hace ya muchos años y haciendo, yo entiendo, aportaciones que bueno, pues que van lejos y que realmente van a solucionar y van a muchos problemas medioambientales que la propia actividad que supone la depuración, la potabilización, la extracción de agua, pues generan la actividad de Global Omnium. Este es el de las ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, pues yo creo que es un poco nuestro futuro. De hecho, estamos toda la vida en las ciudades, ¿verdad? Y queremos estar todavía más. Hemos estado en el abastecimiento, hemos estado en el saneamiento y ahora pues estamos haciendo aportaciones, pues por ejemplo, hablaría de todo el departamento de Juan Luis que pues, ha sido capaz de certificar la huella de carbono de la actividad turística de Valencia, ahora está con el paso de certificar también la huella hídrica y yo creo que podemos hacer grandes aportaciones a las ciudades desde la compañía
en muchos temas como movilidad, en fin, muchos temas vinculados con la digitalización, más allá de nuestra actividad en materia de agua. Y bueno, pues ahí está, también como ODS 12, algunas de las cosas que se han comentado pues están vinculadas a este ODS y el Acción por el Clima, ¿verdad? Creemos que tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que aportar y que además luego incidir en esto, pero es también una oportunidad de negocio, que es algo que a veces también se olvida, ¿no? Que está dentro de los ODS, está dentro de la Agenda 2030 y es lo que nos está diciendo Naciones Unidas o lo que está diciendo las empresas. Y es que hay también en el cumplimiento de los ODS, en el hecho de hacer prioritarios unos u otros, puede generar también oportunidades para la empresa, además de contribuir, por supuesto, a solucionar pues, un problema global como el que tenemos ahora mismo planteado con el calentamiento y planteado por una serie de desigualdades sociales, ¿no? que hay. Y bueno, el 17, ¿verdad? Global Omnium es que es una historia de alianzas permanente, desde casi el momento de su fundación, ¿verdad? Cuando hay empresas y capital, pues que se ponen un poco al servicio de la ciudad para poner en marcha ese abastecimiento. Bien, ya hemos dicho que definimos los ODS prioritarios, estamos ahí, estamos en el objetivo de establecer esos objetivos y compromisos con indicadores que sean cuantificables. Otro de los asuntos sería el de la comunicación. Ya hay a los grupos de interés, que es lo que estamos trabajando ahora mismo, y también pues, en la definición de una estrategia de sostenibilidad que, por supuesto, incorpore esos ODS que finalmente se consideren prioritarios, se introduzcan en esa estrategia de sostenibilidad que debería aprobar pues, el Consejo de Administración, un poco pues reforzando su compromiso con la sostenibilidad. Y avanzar en el tema de integrar, comunicar. Ya tenemos el nuevo informe que está descargable en el Pacto Mundial y que está basado en las memorias de sostenibilidad del grupo. Bien, os he contado en qué situación nos encontramos con ese plan de incorporación a los ODS, y yo, que soy un recién llegado a la compañía, ¿verdad? Al final la conclusión que he llegado es la que os avanzaba antes, ¿no? Que es que los ODS ya estaban en la compañía. Ya estábamos trabajando de acuerdo a algunos de los objetivos de la Agenda 2030 y ya estábamos trabajando, digamos, como se supone que debe trabajar una empresa donde realmente los objetivos de desarrollo sostenible están integrados en la compañía. Y es el caso del SARS-CoV Analytics, que es el sistema de alerta temprana desarrollado por Global Omnium, bueno, para detectar, habéis oído hablar de él mucho, supongo, para detectar la presencia de virus en aguas residuales, ¿verdad? Pues es un claro ejemplo, es decir, yo quiero trasladaros que nadie crea que esto ha sido pues como un invento de la noche al día en el que la compañía dice, bueno, pues voy a ponerme a trabajar en esto porque va a haber una demanda enorme de necesidad de análisis de aguas residuales. Y no, es decir, esto empieza hace ya más de 2 años antes de que el virus se manifieste, de que aparezca el primer caso en Wuhan, pues dentro de la compañía, en concreto en Gamaser, en el laboratorio, pues se firmó un acuerdo con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, ¿verdad? Con el instituto que tienen en Valencia, se firmó en el IATA, se firmó un acuerdo para buscar para formar al personal y para desarrollar una metodología
para detectar el norovirus y virus como el de la hepatitis en el agua residual. Bueno, pues cuando aparece el primer caso en diciembre, ¿verdad? Y he hecho un poco de cronología, insisto en la importancia de que nos podemos remontar perfectamente al 2017, que es cuando la compañía pues hace probablemente un ejercicio de pensar, porque en ese momento no había una legislación que obligara a medir, a constatar la presencia de estos, del norovirus ni de la hepatitis, no la había ni hay esa legislación. Y sin embargo, entiendo que alguien de la compañía pues vio que podría ser en el futuro, podría ser un riesgo y bueno, pues se puso a trabajar en eso. Efectivamente, ese riesgo se materializa desgraciadamente con el balance de víctimas que conocemos, se materializa en diciembre del 2019 y bueno, en un tiempo récord, prácticamente en el momento que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia, pues nosotros ya, dentro de la compañía, pues ya se había decidido trasladar a esos conocimientos sobre la concentración y extracción vírica del virus, ¿verdad? Y aplicar todo lo que habíamos aprendido con ese proyecto de investigación pionero, aplicarlo al tema de COVID. En mayo se realizaban los primeros análisis en la ciudad de Valencia y bueno, pues como sabéis, el proceso pues, se ha ido extendiendo. Estamos en otros 30 municipios de la Comunidad Valenciana, además de Valencia, que fue pionera en la utilización de este sistema. En otras no tanto, pero ahí estamos. Y en el ámbito internacional, bueno, pues ya también hemos llegado a Estados Unidos, en Francia, en los Emiratos Árabes. En menos de un año se ha puesto en marcha un laboratorio que ha sido capaz de procesar nada menos que 30.000 muestras con su PCR y muchas también determinaciones humanas. Y eso, insisto, no podemos decir que el desarrollo de este sistema sea gracias a que un día decidimos entrar en la agenda, o sea, en el Pacto Mundial y desarrollar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No, pero es insisto, un claro ejemplo de que los ODS ya estaban dentro de la compañía. Y esa manera de trabajar que supone la apuesta por la innovación, la apuesta por la investigación también, el anticiparse, el ver con perspectiva los cambios que se pueden producir y tener en cuenta también que en la decisión de qué investigamos, de qué desarrollamos, pues también estamos generando un beneficio para la sociedad, vamos, a la que nos rodea, también para un beneficio económico para la propia compañía, porque yo creo que esa faceta pues tampoco hay que olvidarla, insisto, porque es que lo dicen Naciones Unidas, es que en el tema de medio ambiente, en el tema de economía circular, en todo lo que rodea la sostenibilidad social y medioambiental, pues va a haber muchos fondos y muchas oportunidades de negocio en los que yo creo que va a ser perfectamente compatible pues mantener lo que es digamos el negocio, ¿verdad? La empresa y al mismo tiempo generar un impacto social muy positivo. Yo no voy a alargarme más, pues simplemente pues, dar las gracias por habernos invitado una vez más a contar lo que estamos haciendo en Global Omnium. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Me gustaría resaltar esto que dices de que el compromiso no es solo hacer cosas bien, las cosas bien. Realmente todas las personas, todas las empresas hacen cosas bien y hacen cosas mal. Todos cumplimos los ODS en cierta medida y en cierta medida los incumplimos. El compromiso es decidir cómo queremos progresar, en qué queremos mejorar y cómo vamos a medir esa mejora. Y yo creo que el compromiso también es, y es algo que hemos aprendido
y un aprendizaje que hemos consolidado durante la pandemia es ser consciente de cómo somos, ¿no? Y contar con una cierta confianza de que vamos a ser capaces de gestionar las dificultades que nos pueden llegar. Eso que decía yo al principio, que nos vendrá dado y que no podremos cambiar, ¿no? Y que siendo consciente de cómo somos y de qué recursos tenemos, pues tenemos la facilidad para gestionar esas dificultades. Y que ese compromiso no va a depender del tamaño, no va a depender del sector, va a depender de cada uno de nosotros y de las organizaciones y de los que las lideran. Y en ese compromiso también se incluye lo que tú estás haciendo, que es la comunicación de cómo lo estamos haciendo. Y nada más, Isabel, nosotros ya hemos terminado. Te dejo la palabra a ti. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que no ha podido ser más completo y, bueno, recordemos en el año 1987 el informe Brundtland de Naciones Unidas, cómo nos hablaba de que la sostenibilidad es gestionar los recursos para satisfacer las necesidades actuales sin poner en riesgo las necesidades del futuro. Realmente vosotros habéis hablado de responsabilidad, habéis hablado de cómo integráis en la estrategia esa sostenibilidad y vuestro carácter precursor. Entre las muchas preguntas que han llegado al chat, yo destacaría la primera de ellas, nos la traslada Jaume Mata y nos dice, yo creo que esta pregunta va dirigida principalmente a Juan Luis Pozo, si en vuestra opinión existe entre nuestras pymes una conciencia de que ha llegado la hora de aplicar la información no financiera en la SEINOF. Bueno, pues por responderle a Jaume, como Jaime está hoy dando una magnífica exposición, yo creo que la acaba de contar Jaime hace un momento, resumiendo lo que decía Pepe. El problema ya no es tener una conciencia o no, porque si lo enfocamos como el informe de información no financiera o lo enfocamos como la memoria de sostenibilidad, el gran problema está en que seguimos en un país donde la cultura del palo es la que prima. Y entonces, en ese sentido, muchas organizaciones lo que siguen pensando es, yo esto es una obligación, el día que tenga que hacer la aplicación cumpliré o no cumpliré, o lo haré mejor o lo haré peor, ¿no? Pero como bien decía Jaime ahora en sus últimas palabras, pues al final el problema no es hacer bien las cosas, que las organizaciones las hacen, las empresas están haciendo muchas cosas, como también apuntaba Pepe, las empresas están haciendo, el problema es que ha llegado un momento donde no nos damos cuenta o nos tenemos que dar cuenta que la sociedad va por delante de nosotros y la sociedad lo que nos exige es que no que hagamos bien las cosas, sino que nos comprometamos en cómo y cuándo, dónde estamos haciendo las cosas. A mí me pasaba, por ejemplo, una discusión hace unos días sobre un tema de un determinado evento deportivo que querían ser neutro en carbono y que querían compensar, y yo les decía, no vamos a compensar ese evento por salir en los medios y vamos a ser neutros en carbono. ¿Por qué? Porque no vamos a compensar, porque hay que hacer un plan serio de adaptación al cambio climático para no comprar derechos de emisiones en países que, digamos, que en Sudamérica, cualquier cosa, comprar unas teorías donde hay unos mercados donde dice que te venden la compensación en un proyecto fuera. No, vamos a hacer un proyecto en la ciudad de Valencia para compensar esas emisiones. Y para compensar esas emisiones, lo que hay que hacer, como bien apuntaba Jaime, yo claro que quiero ser neutro en carbono. Vamos a calcular, vamos a hacer un plan y en los próximos años compensaremos esas emisiones con proyectos que desarrollemos localmente en la ciudad de Valencia. Pero no hagamos desde el punto de vista, voy a cumplir porque lo que quiero salir en la prensa diciendo que el evento es neutro en carbono. Pues no es neutro en carbono. Es neutro en carbono haberte comprometido con la sociedad en hacer proyectos que compensen realmente en nuestra sociedad esas emisiones, no en otro sitio. Y esa es la única parte, digamos, que todavía nos queda por madurar, que el compromiso, como apuntaba Jaime, tiene que ser realmente en querer hacer las cosas bien. Es decir, no es cumplir con un informe de información no financiera o una memoria de sostenibilidad, es un compromiso en cambiar, en dar un paso adelante, porque las empresas ya lo hacen. Muchas organizaciones, muchas pymes están haciendo muchas cosas. Si hiciéramos una evaluación de su compromiso con los ODS, harían muchas cosas, pero el problema es en cómo hacemos esas cosas o cómo queremos hacer esas cosas. Por eso decía que la opinión de Jaime, cuando resumía las palabras de Pepe, era totalmente afortunada. Cómo queremos hacer las cosas y cuándo las queremos hacer. No por cumplir con una legislación, no por algo que nos obliga, no por emitir un informe porque un banco me ha pedido ahora que para financiarme un proyecto necesita ese informe. Vamos a ir a la raíz del problema. Y eso es lo que nosotros por lo menos
como bien apuntaba también Pepe, estamos intentando por lo menos en nuestra, digamos, nuestra capacidad de influir, digamos, desde el punto de vista de organización, de aportar a la organización, aportar a la sociedad. Cuando María Ángela ha contado sus proyectos, ha contado cientos de proyectos que nosotros lo que estamos haciendo es aportar para mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. Pues en esa mejora de la calidad de vida en nuestras ciudades, lo que queremos enseñar también a los demás, oiga, se puede seguir haciendo lo que usted hace y haciéndolo bien. Lo importante es que tengamos claro cómo queremos hacerlo. Y esa es la respuesta un poco a lo que preguntaba Jaume. El compromiso, el cumplimiento, pues mucha gente se queda con que o es una obligación o no es una obligación. Cuando ya lo están haciendo, cuando ya lo que estamos promoviendo es un cambio de cultura, un cambio de mentalidad, vamos a querer hacer las cosas bien. Ese es el compromiso de todos, querer hacer las cosas bien. Vamos a cambiar ese chip y entonces nos dará igual que sea un informe de información financiera, que sea un informe de sostenibilidad. Podremos con orgullo decir que estamos haciendo las cosas bien. Y esa sería un poco la respuesta y el resumen. Muchas gracias, Juan Luis. Decía un director de orquesta que además de saberse la letra, la música y la partitura, hay que cantar desde el corazón e interpretar con sentimiento. Y vosotros interpretáis con sentimiento en Global Omnium todos los temas de sostenibilidad. La siguiente pregunta es para María Ángeles Serrano. Nos ha estado explicando diferentes proyectos de I+D y parecía todo fácil, llevar a cabo tantísimos proyectos que parecían sencillos de instrumentar. Y nos preguntan cuáles son los retos y dificultades a los que os enfrentáis al gestionar estos proyectos de I+D. Hola, ¿se me oye ahora? ¿Bien, Isabel? Sí, bueno, a ver, no es nada fácil acometer estos proyectos que he enumerado, que son una parte de todo lo que llevamos en cartera actualmente. La verdad que tenemos mucha suerte de tener un personal muy implicado en las acciones de innovación, que además están permanentemente buscando soluciones a las problemáticas que nos surgen y realmente la clave del éxito es buscar alternativas, formarse, estar siempre buscando esas alianzas que comentábamos antes para aquello que no puedas acometer por ti mismo, pues poderlo solucionar con los referentes que hay en el sector y buscar esas alternativas para poderlas desarrollar. No es nada fácil buscar soluciones directas a una problemática. Todos los proyectos de I+D que he ido enumerando llevan detrás un proceso largo de meditación, de búsqueda de soluciones, de búsqueda de financiación también. Vamos a comentarlo. Como habéis visto, muchos de los proyectos que tenemos en cartera y que os he mostrado están financiados. Y es verdad que esto no es fácil. Hay detrás mucho trabajo de muchas personas que forman parte de los equipos de I+D. Como decía Jaime al principio de su intervención, nuestra I+D+I está descentralizada. Tenemos equipos mixtos dentro de las unidades de negocio y eso nos hace fuertes a la hora de conocer todos los retos a los que nos queremos los que queremos afrontar dentro de la innovación. Y a partir de ahí eso nos da el conocimiento, ¿no?, para buscar esas soluciones y desarrollarlas en el marco de proyectos de I+D+I. Muchas gracias, María Ángeles, por la respuesta. La siguiente pregunta es para Pepe Sierra. Nos has hablado de la importancia de conocer las ODS, definir las prioritarias, metas, KPIs, integrarlas, comunicar y reportar. ¿Hasta qué punto creéis que los usuarios de Global Omnium perciben todas las acciones de sostenibilidad que estáis haciendo de manera integral y el beneficio que reporta a la sociedad y también a los usuarios? Pepe, estás muteado, creo. No, perdón, decía que yo creo que las cosas cuesta a veces, desde luego lo que es en el ámbito interno, el conocimiento sobre los ODS, ya digo que ha calado y ha ido muy rápido, entiendo porque en muchas personas, como los que estamos aquí en este momento, pues estaba ya como muy asumido y dentro. Luego ha habido también una especie de interés, a veces hasta de entusiasmo, diría yo, por
por ver que la compañía, digamos, desde su máximo responsable, pues estaba implicada y estaba a favor de iniciar este proceso. Lo de trasladarlo a la ciudadanía, a nuestros clientes, a nuestros grupos de interés, bueno, pues supongo que ahí a veces cuesta más, pero también todo el mundo sabe que cuando viene a plantearnos algo, y Juan Luis lo ha visto, Jaime y María, cuando alguien plantea algo a Global Omnium, Global Omnium responde a veces a lo grande de una manera muy eficaz. Así que sí, nos interesa muchísimo que ese esfuerzo que estamos realizando, que ese compromiso con los ODS, pues sea conocido y guíe un poco también nuestras acciones y nuestras respuestas a esas demandas que nos llegan de la sociedad. Muchas gracias, Pepe. Esta siguiente pregunta, no sé si es para Jaime o es para Juan Luis. Nos preguntan, ¿cómo interactúa el área de sostenibilidad de Global Omnium con otros departamentos del grupo y cómo se integra en un todo? Bueno, como es el área de sostenibilidad, con el respeto de Jaime, la respondo yo como director del área, un poco por exponerla. Nosotros tenemos una de las cosas que estaba comentando Pepe ahora sobre la percepción en la organización de la sostenibilidad. Bueno, la sostenibilidad en nuestra organización está en el ADN. Es decir, nosotros prestamos un servicio público básico esencial que se basa en preservar el recurso hídrico, pero no solamente para, digamos, las generaciones actuales, sino para las futuras en grado máximo, primero porque el recurso hídrico siempre ha sido escaso y segundo porque aparte de que ha sido escaso, bueno, pues por algo Valencia, y eso no lo sabe muchísima gente, es la ciudad con mayor eficiencia hídrica real reconocida por la Unión Europea en toda Europa, con lo cual algo haremos bien. Bueno, pues en ese sentido, como área, respondiendo a la pregunta, como área de sostenibilidad, pues nuestros compañeros, todos nuestros compañeros, nosotros somos un área transversal que les prestamos servicio para dar imagen y reputación a lo que se está haciendo en el día a día. Entonces, nuestros compañeros son los que nos requieren diariamente, todas las áreas de la organización requieren que este área sea de alguna manera el motor de que lo que se está haciendo se está conociendo, se está viendo y se está transmitiendo. Ahí Jaime juega una partida muy importante desde el punto de vista de la relación con las relaciones institucionales, porque nosotros como organización lo que intentamos siempre es no mirarnos el ombligo, porque el gran, reto es no creerte que tú estás el primero. Jaime a mí me aporta diariamente, por poner el ejemplo de la relación entre nosotros dos como directores del grupo, me aporta continuamente todo lo que se está haciendo en cualquier sitio para que seamos humildes y analicemos lo que estamos haciendo nosotros. Eso nos pasa con todas las áreas. Si todas las áreas nos piden primero, como clientes internos nuestros, que aportemos valor a lo que ellos están haciendo, y luego Jaime está todo el día con el periscopio fuera de la organización transmitiéndonos lo que se está haciendo, no se está haciendo, para que nosotros también, en ese sentido, maduremos lo que estamos haciendo y analicemos si es concordante o no concordante como lo que se está siguiendo en la calle. Entonces, ahora un poco dejo a Jaime para que esa otra parte, es decir, el hecho de que reportemos también internamente lo que se está haciendo y aprendamos de lo que se está haciendo y siempre estemos humildemente pues intentando mejorar. Entonces, nosotros somos un área que prestamos servicios transversales a toda la organización y por arriba y por abajo es la demanda de nuestras áreas y por arriba es la percepción que desde que Jaime como relaciones institucionales, como miembro en todas las asociaciones sectoriales, nos transmite continuamente de lo que se está haciendo. Y esa parte creo que la responda un poco a Jaime y cuente cuál es la percepción que nosotros gestionamos y cómo nos retroalimentamos. La verdad es que yo tengo poco que añadir, Juan Luis. La realidad es que tenemos una forma de ser y una forma de actuar basada en esa humildad que subrayaba Juan Luis, que yo recuerdo de cuando entré en Aguas de Valencia en el año 89 y estaba en Recursos Humanos y me iba
a entregar un premio a los que se jubilaban después de 40 años de servicio. Me contaban sus historias de estar reparando una tubería con agua a la altura del pecho y que se los llevaban urgentemente porque estaban con un ataque de apendicitis. Son anécdotas que he vivido. Y como he comentado al principio, porque está todo en nuestro ADN y tenemos bastante claro cuáles son las responsabilidades de cada cual, ¿no? Y aprovecho el turno de palabra pues también para comentar, porque viene a colación lo que ha dicho Pepe, ¿no? Y en parte también lo de María Ángeles. O sea, nosotros tenemos también dentro de nuestra idea de cómo somos y lo que somos, la idea de que podemos ser o asumimos la responsabilidad de ser un referente. Y por eso tomamos el compromiso de divulgar algunas cosas que a lo mejor nosotros nos metimos sin ser tan conscientes de dónde nos metíamos, como puede ser los temas de los ODS, como puede ser la innovación o como puede ser la transformación digital, con el ánimo de quitar un poco el miedo a las personas, ¿no? Y tenemos la idea del servicio público, del servicio a la sociedad, de la colaboración responsable con nuestros clientes para apoyar en lo que podemos hacer, porque vemos situaciones en las que nos interpela y dice, bueno, aquí hay que hacer algo, ¿no? Y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hago ahora, ¿quién lo hará? Y si lo hago solo por mí, pues qué clase de persona soy, ¿no? Y entonces por eso divulgamos, ¿no? Y destacamos, pues, en esto porque es muy difícil y muchas veces la comunicación en otros ámbitos es un poco torticera, pues que ha de ser algo que te estén haciendo y que sea consistente con tu propósito y tu misión y tu objeto social. Yo pongo un ejemplo, digo, nadie se casa para tener un álbum de fotos de la boda bonito. Se casa porque tiene un proyecto de vida y quiere hacer las cosas de una determinada forma y tiene la esperanza de que eso le dé una felicidad, no para tener el álbum de fotos ni para tener un bonito vídeo, ¿no? Y ya digo, nosotros a lo mejor no ha sido una gran decisión porque hemos sido muy inteligentes, nos hemos metido en alguno de estos caminos porque no había otra salida y teníamos que elegir entre susto o muerte. Y hemos sido capaces de navegar en este proceloso río y hemos visto que el premio, que el resultado después, pues merecía con mucho el esfuerzo y los trabajos vividos anteriormente. Y por eso invitamos a ser valiente y a seguir esta senda, cada uno la suya y para todos más o menos igual, que puede ser la que te ayude a tener una organización más sólida, más solvente, de más resultado, más feliz, más alegre y más buena para la sociedad. Pues muchísimas gracias, Juan Luis, Jaime, Pepe, María Ángeles. Ha sido maravillosas todas las intervenciones. Estamos fuera de tiempo. Y bueno, pues destacar, recordemos las declaraciones de la ONU en el 2015, que los ODS son una oportunidad para que países y sociedades emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Desde Global Omnium no dejáis a nadie atrás. Habéis sido muy humildes, no habéis hablado de todos los premios que habéis ganado como empresa precursora en sostenibilidad. Habéis hablado uno de ellos, el de ciudad más eficiente en el uso del agua de toda Europa, para la ciudad de Valencia. Pero a mí me parece un recorrido vertiginoso y ejemplar desde febrero de 2019 con la creación del Comité de Sostenibilidad que nos contaba Pepe. El camino que habéis recorrido en apenas un par de años es espectacular. Yo os tengo que dar la enhorabuena. Y realmente, bueno, pues esto de los contadores inteligentes que hemos comentado al principio, pues es una de las muchas iniciativas que estáis llevando a cabo y que también tiene una parte solidaria. Eliminamos papel, cumplimos con los ODS y además ofrecemos un servicio a los usuarios. Y bueno, pues yo me quedo con ganas de más. Vamos a repetir el tercer webinar. Esto no puede quedar así, Pepe. Ya llevamos 2, o sea que hay que ir a por el tercero. Y seguro que nos contaréis muchísimos más proyectos. Yo estaba intentando contar todos los proyectos de I+D que nos contaba María Ángeles, pero al final es que era una cosa rapidísima y vertiginosa.
y todos los que tenéis en marcha, que no ha contado María Ángeles todavía, que estáis preparando. Enhorabuena a todos los que habéis participado, sois un equipo ganador, un equipo precursor y un equipo al que hay que seguir, y además con vuestro ejemplo se ve que lo de los ODS no es tan difícil, no es intangible, no es teórico, es completamente práctico, completamente a medida, y que, como muy bien decía Juan Luis, si os lo creéis, si la organización se lo cree y está en el propio ADN, como es vuestro caso, pues realmente sois una empresa centenaria, como muy bien decía Jaime al principio del webinar, pero una empresa innovadora y que tiene mucho que contar en el siglo XXI. Enhorabuena a todos, muchas gracias a todos los que os habéis conectado al webinar, y recordaros que en el chat de la derecha tenéis una encuesta de valoración para ayudar en la selección de temas y ponentes para futuras convocatorias. Muchas gracias a todos por hacer posible el webinar de hoy. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a vosotros. Muchas gracias.